los que estábamos en esas situaciones nos quedamos solos. Miren, cuando nos hicieron la masacre de Barrancabermeja, nadie vino a acompañarnos. Hicimos, delante del abuso, hicimos el sepelio. Pues 30 de los ataúdes estaban vacíos, pusimos la foto, y 7 los mataron allí. Nosotros se los llevaron en un camión, parece que todos o casi todos los arrojaron a una poza con cocodrilos para que los comieran. Pero Colombia no vino. Colombia no vino cuando la masacre del Salado. Colombia no vino cuando, más de 1900 masacres. De sociedad civil, de civiles. Fíjense lo que ha pasado en México. En México se han matado entre grupos paramilitares. Pero cuando mataron civiles, a los 28 muchachos, a los 48 muchachos que mataron, México se ha movilizado más de 50 veces en sus universidades, en sus ciudades, en sus sindicatos, clamando que eso nunca vuelva a pasar. Aquí nos quedamos quietos, lo vimos como en televisión, toda esta barbaridad. Y a mí me recuerda mucho, les confieso, lo de uno de los protagonistas de la novela, Las uvas de la ira. Un caso que ocurrió en California a principios del siglo pasado, la fiebre del oro. Había una situación muchísimo más pequeña que esta, pero estaba matando a la gente, masacrándola. Y el protagonista llega ante un escenario informal y lo que se le ocurre es gritarle a la gente que está ahí y le dice: ustedes no son humanos, ustedes no son humanos. Si ustedes lo fueran, no tendrían cara para vivir en una sociedad que está causando estas cosas y que es la sociedad de ustedes. ¿A qué traigo esto? Mi sentir más hondo es que lo que ha pasado en La Habana, por diversas razones, yo he estado varias veces en La Habana, otras porque yo no estoy en la academia, yo vivo volteando en estas cosas de la búsqueda de un camino entre nosotros, sintiendo lo que es el dolor de todos los lados. Pero lo interesante que ha pasado en La Habana, a ver si yo logro explicarles a ustedes, nosotros nunca fuimos capaces de sentarnos a solucionar el conflicto entre campesinos y empresarios de la gran agricultura. Nunca fuimos capaces de sentarnos a discutir, a solucionar el conflicto entre los habitantes del Chocó y la gran minería, y menos la minería de tipo criminal. Nunca fuimos capaces de sentarnos, o no aguantamos la discusión política en las mesas para solucionar el problema de la corrupción, manejar el conflicto. En La Habana tuvimos que enfrentarnos finalmente, poco a poco lo fuimos comprendiendo, al más duro de los conflictos nuestros. Ya no era la tierra, ya no era la corrupción, ya no era la desigualdad económica, éramos nosotros, la forma como nos estábamos destruyendo como seres humanos. Eso fue La Habana, cada vez fue más eso. Y ya no nos sentamos con contrincantes sociales y políticos, sino con el enemigo, con los que nos estábamos matando, y matando a la brava, entre masacres y minas antipersona y todas estas barbaries. Y allí aprendimos a solucionar el problema más difícil. Y la propuesta, o lo que fue apareciendo allí es: tenemos que dejarnos de matar. Esto no tiene ningún sentido. No podemos victimizar más este país. Arreglemos esto. Que realmente lo que se hace en La Habana es eso, o lo que ustedes, los politólogos en esto llaman el momento del peacemaking, hacer las paces. Paremos la guerra de todos los lados, saquemos las armas de la política. Y terminado eso, en un contexto donde las armas ya no estén actuando, porque sabemos que hay mucho odio y mucho dolor de nosotros, pero no nos salgamos las personas, saquemos las armas y pongamos ahí sí, en la discusión entre todos, a enfrentar. Ya aprendimos a resolver el conflicto más difícil. Terminada La Habana, metámonos en el conflicto de la tierra, en el conflicto de la inequidad, en el conflicto de la corrupción, en el conflicto de la destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no pasó espontáneamente. Eso no surgió, eso no se planeó así. ¿Qué cambia La Habana? La Habana cambia cuando vamos con las víctimas a La Habana. Yo participé en eso, la Universidad Nacional de Colombia jugó un papel importante.
Hicimos un pequeño comité que estaba la Universidad Nacional, las Naciones Unidas y 3 personas de la Iglesia Católica. Y escogimos a las víctimas. Nos criticaron mucho porque decían que sean solamente víctimas de las FARC. No, nosotros dijimos no, aquí esta barbarie viene de todos los lados. Vamos a coger 33% de las FARC, 33% de los paramilitares y 33% del Estado colombiano. En donde sí cambiamos la proporción quisimos que siempre hubiera más mujeres que hombres, que la mujer es la que más ha pagado platos y ha sufrido de este conflicto tan horrible. Y las víctimas le dieron un salto cualitativo a la destrucción de La Habana. Las víctimas son las que van a permitir que la discusión se centre en el problema humano. Son ellas las que hacen eso. Porque las víctimas nos produjeron. Era muy difícil. Mire, los grupos de víctimas llegaban y se tenían miedo entre ellas. Porque la víctima de paramilitares es víctima porque la consideran aliada con la guerrilla en alguna forma. Y la víctima de la guerrilla es víctima porque la consideran en alguna forma informante del ejército, de los paramilitares, o de su familia, o de su hereda. La gente llevaba con miedo. Hacíamos unos ratos de silencio solamente para prepararnos. El escenario fue extraordinario, un salón inmenso. A un lado, la gente de las FARC, los hombres y las mujeres de las FARC. Del otro lado, los hombres y las mujeres que había llevado Colombia, el gobierno colombiano. Acá las víctimas que se ponían para dar el testimonio, y desde allá Monseñor Luis Augusto Castro, que es el presidente de la Conferencia de los Obispos de Colombia, iba dando la palabra a las víctimas. Eso duró 6 viajes de víctimas. ¿Qué nos hicieron sentir? ¿Y por qué cambiaron el ambiente? Porque las víctimas lo primero que nos hacen sentir es la capacidad que tenemos los colombianos, nosotros, colombianos y colombianas, de destruir al otro, de humillarlo, de romperlo por dentro, de con eso, haciendo eso público, someter a las comunidades al silencio, al horror, confundir a todo el mundo, producir por supuesto desplazamientos salvajes de 7 millones de personas. Segundo país del mundo en desplazamiento interno. Eso lo hicieron sentir las víctimas, la barbarie que somos los colombianos, pero por historias reales y tirando todo sobre la mesa. La muchacha de Granadas en el Tolima, que comienza diciendo: mire, yo soy una campesina, tengo un pueblito en Granadas, yo soy Tolima. Llegó un día a la móvil 8, uno de los soldados de la móvil 8 me dice: usted tiene que declarar su amistad cómplice con uno de estos 2 bandidos que traemos. Y ella dice: ahí en La Habana yo no los conocía, no tenía nada que ver con ellos. Y el soldado me coge contra la pared. Yo estaba embarazada, y el soldado me coge contra la pared y me coge a golpes contra la pared para que hable. La dejaron tirada en el suelo. A las 6 horas, ella cuenta, le dice al soldado: déjeme salir a orinar, yo me siento muy mal. La muchacha sale y se le viene el hemorragia. Y el hombre que tenía un perro le abre el vestido y pone al perro a que se toma la sangre que le está manando a la muchacha. Eso es la guerra. La guerra es humillar, romper, llenar de vergüenza a la persona. Pero igual, la señora de aquí del local, de la bomba del local, que viene y nos cuenta de sus 2 hijos. El uno que estaba con la novia, estaban tomándose un café, y llaman al otro para venir a acompañarnos, unos muchachos de 20 años, 22, 21 años. Y en el momento en que el otro entra a la bomba, los que están arriba se mueren. El otro queda parapléjico, no puede mover ni los brazos ni las piernas. Y esta mujer que es viuda le dice a los guerrilleros: ¿y qué me quedó a mí de vida? Nosotros éramos unos empresarios, porque me dejó mi marido tratando de dar empleo. La señora Turbay les cuenta 6 años de secuestro, y durante mi secuestro le dice a los de la FARC: ustedes mataron a mi mamá, yo no pude volver a ver nada de mis hijos, ustedes mataron a mi hermano mientras me tenían secuestrado. Las mujeres del Salado, en Montes de María, que cuentan crudamente cómo fue eso, cómo las llamaron al centro del pueblo. No sé si alguno de ustedes ha estado en el Salado, eso es como una pequeña cancha de microfútbol,
pusieron allá a las mujeres y trajeron a los muchachos mayores de 14 años sus hijos y sus esposos. Y delante de los niños y las mujeres los fueron degollando, uno por uno. Es decir, las víctimas nos querían hacer sentir lo que es esto, a fondo. Ginette, la periodista del Tiempo, que nos cuenta pues cómo ella aquí, en la cárcel de La Picota, comenzó a visitar en el año 2002 a los paramilitares y a los guerrilleros que estaban allí. Los acompañó, se entusiasmaron, hicieron un periódico que se llama Libertad, pero Ginette comienza a darse cuenta de unas cosas raras. Resulta que la Brigada 13 del Ejército le vendía armas al Frente 52 de las FARC. Resulta que uno de los cuarteles de policía de Bogotá le pasaba nombres para secuestro al Frente 10 de las FARC. Y ella publica eso en una página de investigación, y un día que llega a La Picota, la cogen 3 tenientes de la policía y ella describió crudamente la forma como la cogieron uno por uno, la abusaron, la violaron y la dejaron, pues se despertó en la clínica San José, la dejaron tirada. Pero ella termina de decir eso y le habla a los guerrilleros de las FARC y les dice: ¿y ustedes? Yo sé lo que es el trato de ustedes con las mujeres. Yo tengo sustanciado, tengo documentado como periodista por investigación mujeres a las que ustedes les han hecho abortar, a la misma mujer 2 veces, a otra mujer 3 veces, a otra mujer 5 veces, la misma persona, a la fuerza. Así es como ustedes tratan a la mujer. Y podría seguirles contando, las historias fueron bravas, durísimas, de lado y lado. Y realmente nos hicieron sentir, pero a fondo, lo que es realmente el conflicto colombiano. Ahora, lo interesante, lo profundo, porque esto lo tira uno al suelo y lo vuelve nada, es que esas mismas víctimas, durante el testimonio, después de dar cuenta de lo que habían sufrido, todas, de diversas maneras, fueron haciendo una salida del dolor para comenzar a decir, pero en diversas formas, pero los colombianos no somos solamente eso, nosotros no somos solamente pura mierda, nosotros no somos solamente, nosotros también somos capaces de mirarnos a los ojos, nosotros somos capaces de salir de esto, nosotros somos capaces de reconstruir nuestros pueblos, nosotros somos capaces de abrirnos a la amistad sin condiciones, nosotros somos capaces de amar, nosotros somos capaces de buscar la paz. Algunos de nosotros incluso somos capaces de perdonar. Y eso produjo en La Habana un efecto muy profundo. Mire, yo me acuerdo el día que Iván Márquez, después de uno de estos días de testimonio, nos dice a todos: esto es horrible, esto es un dolor demasiado grande, nosotros no podemos arreglar esto. Por el sentimiento profundo del golpe recibido, ¿verdad? Y yo fui testigo cuando Iván Márquez le dice a la señora Turbay: sí, nosotros matamos a su mamá, perdónenos, perdónenos. Yo le pido que nos perdone. Miren, pero miren cómo lo hacen las víctimas, que es para que ustedes vean los ejemplos, porque esto fue esto no era careta, esto era poniendo los ejemplos. Alan Hara, el gobernador del Meta, que estuvo en 12 cárceles de alambre, que nos contó allí la descripción de cada una de esas cárceles, y que cómo los hicieron sufrir y humillar, cómo los humillaron, y luego también cómo los bombardearon 2 veces, el ejército tratando de liberarlos. Y al terminar su relato terrible de esas cárceles, nos habla a todos y dice: pero mire, yo no vine aquí a pedir que a mis cautivadores, a mis perpetradores, a la gente que me hizo sufrir tanto, a mí y a mis hijos que no los vi crecer. Yo no vengo a pedir que a ellos les metan una cárcel como la que me metieron a mí, yo no vengo a eso. Yo lo único que vengo a pedir es que nunca más haya secuestros en Colombia. Eso es lo que pido. Las indígenas del Cauca, que a mí me sorprendió mucho, una gente de Tancoyo, un indígena que nos había contado, nos contó cómo
cuando su hija de 16 años, con el novio de ella, un muchacho de 18, salían de una fiestecita el sábado por la noche y les echaron bala. Y claro, las dos mamás indígenas se enteraron y vinieron corriendo a ver a sus hijos, pero el ejército no se los dejó tocar. Y al día siguiente los dos muchachos aparecen en el periódico de Cali, en primera página, vestidos de guerrilleros, terroristas muertos en combate. Esa mujer cuenta eso, y después de eso cogió una vela grande que tenía, la encendió y se la puso al general Mora sobre la mesa. Y le dijo: general, nosotras no vinimos aquí a continuar esta noche. Vengan y ayúdenos, construyamos juntos una luz para este país. Leiter, el líder de Bojayá, contó en forma muy descarnada lo que fue Bojayá. Contó cómo primero llegó el ejército y el ejército le dejó el pueblo a los paramilitares en sus manos. La guerrilla atacó duro, la guerrilla de las FARC. El pueblo se volvió un campo de batalla. Leiter cuenta que él se tiró con su hija, con su niñita de 3 años al atraco, nos contó ahí, y cómo la niña quedó traumatizada, porque él se hundía en el agua y la niña pensaba que su papá la quería ahogar. Pero en ese contexto las mujeres comienzan a gritar a la iglesia. Se mete la gente a la iglesia con los niños, sobre todo mujeres. La FARC tira uno de esos tabucos, cae sobre la iglesia, 72 muertos de un totazo, la mayoría mujeres y niños. Cuando Leiter termina de contar eso, inmediatamente se refirió a Márquez y le dice: Iván Márquez, ustedes son responsables de lo que pasó en mi pueblo, eso no se quede impune, ustedes pagan por eso. Y luego se volvió del general More y del general Naranjo: ustedes son responsables, ejército de Colombia, y esto no se quede impune, ustedes tienen que pagar. Y luego los miró a los dos, de lado y lado, y les dicen: ¿saben cómo van a pagar? ¿Saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa, ustedes no se levantan de esta mesa hasta que esta guerra no se acabe por sí. Esas son nuestras víctimas, la gente que sabe cómo fue esto ocurrido. Me recuerda eso de otro caso aparte. Hace unos 20 meses, quizás menos, estábamos con el arzobispo de Cali recibiendo a un canadiense que había secuestrado en la cordillera de San Lucas, y el comandante Marcos era el jefe de la estructura de ellos. Pues llegamos allá en el helicóptero de la Cruz Roja, vamos los garantes y va una médica de la Cruz Roja, y cumplieron perfectamente. Estábamos ahí con el comandante cuando llegaron los guerrilleros, los muchachos que traían al canadiense. Lo habían hecho caminar en una semana 300 kilómetros, pero el canadiense venía feliz porque le encanta caminar. Y claro, después de haber tenido quieto 6 meses, cuando nos íbamos a subir al helicóptero, Marcos le habló al canadiense, fue el único momento en que le habló, y le dijo textualmente, le dijo: perdónenos, hermano, pero es que todos estamos atrapados en esta guerra hijo de puta. Esto es muy importante para que, si nos queda a nosotros compasión, nos demos cuenta que aquí la cosa es de todos los lados, ¿me comprenden? Y que nos llama a una toma de conciencia muy profunda. En la cuenca del Valle del Cimitarra, pues yo con mucha frecuencia subía durante esos 13 años a conversar con todos. En la cuenca del Valle del Cimitarra con la FARC. Y un interlocutor muy importante fue Iván Ríos. No sé si ustedes recuerdan a Iván, aquel guerrillero que le cortaron la mano. Y el compañero, es Colombia, se presentó con la mano de su compañero para pedir 2.000 millones de pesos de recompensa y mostrar que lo había matado. Lo mató y le cortó la mano. Iván era un economista de la Universidad de Antioquia, un tipo muy capaz. Y nosotros solíamos la forma de conversar, buscando una salida de esto. Siempre cuando llegábamos a hablar, el saludo a Iván es: mira, Iván, yo no entiendo
¿por qué vos haces